Listo, iniciemos. En la sesión del día de hoy vamos a estar cubriendo el tema de lo que son sistemas de manejo de bases de datos, que, bueno, usualmente em, se abrevia como DBMS, de Database Management Systems o sistemas de manejo de bases de datos. Entonces, ¿qué son estos? Básicamente son aquellos programas o herramientas que nos van a ayudar, nos van a permitir lo que es la interpretación, lo que es el uso de lo que son las bases de datos como tal. En la sesión anterior, donde hablábamos de SQL, estábamos hablando de cómo se veía una base de datos, se veía muy bonita en forma de tablita y todo, pero al final, pues eso es una interpretación para nosotros. Internamente van a ser archivos con un formato específico para cierto tipo de bases de datos y un motor que va a ser, por ejemplo, un Database Management Systems, es aquella herramienta o programa que nos va a permitir interpretar y darle sentido a lo que tengamos almacenado en esta base de datos. Entonces, a través de esto vamos a utilizar algunas APIs, que son Application Programming Interface, y de esta manera nos vamos a enlazar con algunas aplicaciones o algún usuario u otras aplicaciones que está accediendo a valores o elementos de la base de datos a través de qué? De un Database Management System. Entonces, iniciemos. Para iniciar, quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que es un servidor como tal y lo que es un cliente. Es probable que ya lo tengamos claro, pero no está de más hacer esa aclaración o esa pequeña explicación. Entonces, particularmente siempre hemos escuchado de que se habla de esta arquitectura de cliente-servidor. Entonces, yo voy a enfocar esta pequeña explicación con respecto a lo que son a nivel de bases de datos, para irlo enfocando de una vez a lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Entonces, un servidor de bases de datos dice por acá que es un sistema de software que proporciona servicios de almacenamiento, gestión y recuperación de datos a otros programas o dispositivos en una red. Entonces, básicamente es un servidor, es alguien que está esperando solicitudes de quién, de un cliente, que ahorita veremos esa parte del cliente, y entonces las procesa y le responde, valga la redundancia. Estos servidores son responsables de manejar todas las operaciones relacionadas con la base de datos. ¿Por qué estamos diciendo acá? Porque estamos hablando particularmente de un servidor de bases de datos en este caso. Así también puede existir un servidor para lo que es para una página web, donde está una página web cargada. Entonces, cuando usted ingresa a www.la.url que usted quiera.com, eso va a ir hasta una computadora que va a ser el servidor donde está almacenada la página web y él va a detectar, ok, sí, hay una solicitud de alguien que quiere ver esta página web, entonces se la envía y esa respuesta es la que al final nosotros vemos en el explorador. En este caso, pues estamos hablando de bases de datos propiamente, como la ejecución de consultas SQL, la gestión de transacciones y la administración de los datos como tal. Por acá yo listo algunas características y funciones que van a tener los servidores de bases de datos con respecto a lo que es el almacenamiento centralizado. Es decir, vamos a saber o vamos a poder llegar por un único punto donde están todos los datos. Esto es una característica, no necesariamente podría ser una ventaja o una desventaja, porque perfectamente podríamos tener las dos opiniones de, ok, tenemos todo centralizado, que bien, está en un único punto, o bien que mal, si se daña ese único punto, se dañó todo. Entonces, pues opiniones divididas hay con respecto a lo que son sistemas de almacenamiento centralizado o lo que son distribuidos, se le llama también. Luego de otras características, el procesamiento de consultas que estábamos hablando, lo que es la gestión de concurrencia. Esto es que el propio servidor se va a encargar de que si llegan dos solicitudes al mismo tiempo, entre comillas, porque que lleguen exactamente igual, pues para él va a llegar una y luego otra. Entonces, y así las va, bueno, él mismo va a encargarse de cómo le responde, tal que no hayan colisiones o ese tipo de cosas a nivel de datos. Luego la seguridad, porque el mismo servidor de base de datos nos puede dar como, supongamos que tenemos una base de datos y ok, le podemos dar al cliente, al externo, para que nos acceda un usuario y una contraseña. Entonces, dependiendo del usuario y contraseña de quien nos está pidiendo datos, podría tener acceso a solamente cierta parte de la base de datos como tal, solamente, por ejemplo, a ciertas tablas, por decirlo de alguna manera. Luego hablamos de la alta disponibilidad, que implementa internamente características como replicación y clustering para asegurar que los datos estén disponibles incluso en caso de fallos del sistema.
Y algunos ejemplos que tenemos por acá, podemos mencionar MySQL Server, PostgreSQL Server, Microsoft SQL Server y Oracle Database Server. Luego, si nos vamos a su contraparte, que es el que es un cliente de una base de datos, o que es un cliente de base de datos, perdón, dice por acá, leyendo textualmente, es una aplicación o dispositivo que se conecta a un servidor de bases de datos para enviar consultas y recibir resultados. Los clientes pueden ser interfaces de usuario, interfaces gráficas de usuario, perdón, aplicaciones de línea de comandos o aplicaciones desarrolladas por usuarios finales que necesitan interactuar con la base de datos. Es decir, aquellas herramientas o programas que nos permiten preparar, por ejemplo, una consulta de SQL para enviarla a lo que es el servidor como tal. Eso sería nuestro cliente de bases de datos. Y por acá también listamos algunas características como que la conexión al servidor. Entonces, ¿qué nos ofrece este cliente? Bueno, el cliente se conecta al servidor de bases de datos a través de una red, utilizando protocolos específicos como TCP y IP, que son protocolos para lo que son conexiones a través de la red. Luego nos permite el envío de consultas, todos los comandos que ya habíamos visto. Vamos a necesitar un cliente para poder enviarlos hacia el servidor de base de datos para que allá sean ejecutados o sean procesados. Luego la recepción de resultados, porque cuando nos responde el servidor, pues el cliente nos va a ayudar a mostrarnos la información bonita, dependiendo de cuál estemos utilizando. Y usualmente también tendríamos una interfaz de usuario, una interfaz gráfica en este caso, para no hacer todo a nivel de consola. Pero que se haga todo a nivel de consola, pues no está mal, también es válido. De hecho, algunos de los ejemplos que puedo mencionar por acá es MySQL Workbench, que es la parte gráfica, pero también hay uno que se llama MySQL Shell, que es literalmente una consolita para, como cliente para conectarnos también. Luego aquí se mencionan otras, PHPMyAdmin, PGAdmin, SQL Server, SQL Plus y todos estos, ¿verdad? Todos estos son ejemplos de clientes de bases de datos. Ahora bien, ya teniendo claro lo que es el concepto de lo que es servidor y lo que es el cliente, podemos hablar nosotros de lo que son los motores de bases de datos como tal. Nosotros entonces estábamos hablando al inicio que tenemos la base de datos, vamos a tener luego un motor de bases de datos que es el Database Management Systems y luego nuestros clientes. Entonces, a través de este elemento intermedio es el que vamos a lograr la conexión con lo que son las bases de datos, las tablas propiamente. Entonces dice acá un motor de bases de datos relacional. Esta R es de la relacional con respecto al concepto que habíamos visto anteriormente. Es un sistema de software que permite crear, gestionar y consultar bases de datos organizadas en tablas que están relacionadas entre sí mediante claves primarias y claves foráneas, que fue lo que se vio en la sesión anterior. Luego aquí entonces, para entender qué es un motor de bases de datos, se hace la analogía. SQL es como el lenguaje de programación C. Es el lenguaje estándar utilizado para gestionar y manipular las bases de datos relacionales. MySQL o cualquier otro motor de bases de datos como Postgres, Oracle, etc. sería como GCC, que sería el compilador, ¿verdad? Que es el software que interpreta y ejecuta el código SQL, similar a cómo GCC compila y ejecuta el código C. Aquí si nos ponemos muy puristas de, ok, no, pero es que GCC solamente lo compila, no lo ejecuta, pero bueno. Pero así venía la definición, no la quise modificar porque es la analogía que alguien más hizo, entonces para no meterle mano por ahí. Pero sí, si nos ponemos muy puros, tal vez GCC no es quien lo ejecuta, pero sí el que lo compila y entiende el lenguaje C. Y así como pues en este caso MySQL es el que entiende las directivas o sentencias o bien cláusulas de lenguaje SQL. Algunos ejemplos de motores están los de Oracle, MySQL, MariaDB, SQL Server, Postgres y hay uno acá que no vamos a estar revisando el día de hoy, que es MongoDB, que es para bases de datos no relacionales, de hecho. Ok, ahora vamos a estar cubriendo algunos de los motores de bases de datos más utilizados, más populares, no a nivel de que solamente porque todo el mundo habla de ellos, sino porque pues son más utilizados y por lo tanto pues conviene también estar enterado qué características tiene cada uno de estos. Y vamos a empezar cubriendo esta parte con MySQL. Entonces, por acá tenemos el enlace de lo que es la documentación como tal. Entonces, con dar clic en este enlace de la presentación que ustedes tienen, pueden tener acceso totalmente a la documentación completa de lo que es MySQL. Dice por acá que fue creado por esta empresa, MySQL AB, en el 95, pero que a partir del 2010 Oracle lo compró.
Dice que es uno de los sistemas de gestión más populares y utilizados en el mundo. Dice que es especialmente popular en el lado de aplicaciones web y es parte integral del Stack LAMP. ¿Y a qué se le llama el Stack LAMP? Es cuando los desarrollos incluyen Linux, Apache, MySQL y alguno de estos tres, PHP, Perl o Python, o incluso una combinación de estos. Optimizado para manejar una gran cantidad de transacciones concurrentes y consultas rápidas. Y dice que está disponible para Windows, Linux y Mac OS, perdón. Y aquí por acá se mencionan algunos casos de uso. Y cuando vean este loguito de acá, pues ya vamos a saber entonces que estamos hablando de MySQL, que desde el 2010 forma parte de la compañía Oracle Corporation. Si saltamos ahora a hablar un poquito de lo que es PostgreSQL, que realmente como su pronunciación se complica un poquito o no es tan directa, usualmente le dice uno Postgres y listo. Entonces dice que fue desarrollado originalmente en el 86. Dice que esto fue un desarrollo en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de California en Berkeley. Y dice que es un proyecto de código abierto mantenido por una comunidad global de desarrolladores. Entonces, ¿qué ventajas tiene este o por qué se ha hecho popular o ampliamente se utiliza? Bueno, dice que permite definir propios tipos de datos o funciones e incluso operadores. Entonces, si usted quiere un tipo de dato totalmente personalizado a través de Postgres, puede hacerlo. Dice que es altamente conforme con los estándares SQL. Entonces, lo que vimos en la sesión anterior de todo lo que es SQL puro, pues Postgres se encarga de que se mantenga o se respete el pie de la letra todas estas directivas de esta manera. Luego dice que garantiza estos cuatro conceptos que son la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de las transacciones, lo cual usualmente se abrevia con la palabra ACID por sus siglas en inglés principalmente. Luego dice también que soporta replicación lógica y física, así como recuperación ante fallos. Todo este asunto. Y finalmente soporte nativo para almacenar y consultar datos en formato JSON y XML, que es un formato digamos, de datos como tal. Se mencionan por acá también algunos casos de uso y les adjunto por acá también el logotipo de Postgres para que cuando vean un elefantito por ahí ya sepan que estamos hablando de Postgres como tal. Las ventajas de uno o el otro, la respuesta siempre va a ser, o bueno, más bien la elección, cómo elijo uno o el otro, la respuesta siempre va a ser un depende. Depende del problema que usted esté teniendo, depende del problema que usted esté solucionando. En este caso, por ejemplo, uno de los casos de uso de Postgres que es importante mencionar es que se usa mucho en aplicaciones GIS, en español sería Sistemas de Información Geográfica, porque tiene como, podríamos llamarle tipo un plugin o un extra o una extensión que se llama PostGIS, que es claramente creada también para hacer más poderoso lo que es Postgres como tal. Luego nos saltamos al tercer caso que tenemos acá para hablar, que es Microsoft SQL Server. Por acá también les adjunté, igual en el caso de Postgres no lo mencioné, pero por ahí estaba el link para revisar la documentación y toda la información sobre él. Aquí está el link para lo que es Microsoft SQL Server. Dice que lo desarrolló Microsoft y fue lanzado por primera vez en el 89. Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales diseñado para la plataforma Windows, aunque también pues ahora soporta Linux. Entonces no es que solamente, a pesar de que lo desarrolló Microsoft, no es que solamente se puede ejecutar en una máquina donde el sistema operativo sea Windows. Dice particularmente que se integra perfectamente con otros productos de Microsoft. Claramente es importante, por ejemplo, esta empresa va a hacer muchos productos que van a acoplarse entre sí porque a la hora de vender sus productos van a poder decir, ok, si usted ya me compró estos, este se compra y se acopla así de sencillo. Entonces eso incluso le permite compatibilidad y mejorar lo que son las ventas, porque al final pues son empresas con actividades lucrativas que lo que buscan es esto precisamente. Y dice que también se acopla con lo que es el desarrollo en Visual Studio como tal. Algo importante acá, esto tiene lo que es un TSQL, un Transact SQL, que es su lenguaje de consulta, que es un SQL extendido, que tiene características adicionales como controles de flujo, manejo de errores y procedimientos almacenados. Entonces tiene todo lo que ya tenía SQL, o SQL, perdón, y un poquito extra. Por acá se mencionan algunos casos de uso en donde Microsoft SQL Server es famoso en cuanto a sus aplicaciones y por acá les adjunto también lo que es el logotipo para que cuando vean algo así sepan que estamos hablando de Microsoft SQL Server. Finalmente, el cuarto motor
que quiero presentarles va a ser el de Oracle Database. Igualmente les adjunto por acá el link. ¿Quién lo desarrolló? Pues lo desarrolló Oracle Corporation, perdón. Fue lanzado por primera vez en el 79, dice, y es uno de los sistemas de gestión de bases de datos más antiguos y avanzados, ampliamente utilizado en grandes empresas. Características que puedo mencionar de él. Bueno, diseñado para grandes volúmenes de datos y alta carga de trabajo. Soporta escalabilidad tanto horizontal como vertical. Proporciona mecanismos avanzados de seguridad, incluyendo el cifrado de datos, la auditoría, el control de acceso granular. Porque lo que mencionamos anteriormente, que ese acceso granular es que vamos a ser capaces de tenemos un sistema completo y a través de permisos podemos decir, ok, tal usuario tiene solamente acceso a esta parte, tal otro usuario a todo, tal este otro usuario a esta otra parte. Entonces, ese control de acceso granular es súper importante para no exponer toda la información a alguien que solamente necesita una pequeña parte. Luego dice, ofrece soluciones robustas de alta disponibilidad como Oracle Real Application Clusters y DataWorld. Y dice que es compatible con plataformas, en este caso Windows, Linux y Unix, ¿verdad? También se menciona por acá casos de uso y sí me gustaría mencionar que Oracle es bastante preferido en general cuando las aplicaciones son del tipo financieras o sí, en este caso lo agrupan como banca y finanzas. Entonces es bastante apetecido por sus características internas de las que estábamos mencionando acá con respecto a su seguridad y todo este asunto, ¿verdad? Y por acá está el logotipo que es un Oracle Database. Para cuando lo vean, pues sabemos que estamos hablando de este motor. Esos son los 4 motores, entonces si me devuelvo para hacer un resumen, sería MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server y Oracle Database. Estos son los 4 motores que en este momento son los más utilizados en el mercado. Luego vamos a saltar ahora a lo que es la pronunciación, no sé, va a depender de qué tan públicos queramos hacer con el inglés. Yo usualmente le digo SQLite, hay gente que es un SQLite, en este caso, pues de mi lado es indiferente cómo gusten ustedes pronunciarlo. Lo importante es entender qué es. Dice que fue creado por este señor, por D. Richard Heap, en el 2000. Es un proyecto de dominio público y se utiliza ampliamente debido a su simplicidad y su eficiencia. ¿Qué es SQLite? SQLite es una biblioteca de C que implementa un motor de bases de datos, o sea, como los 4 que acabamos de ver, ¿verdad? Embebido, sin necesidad de un servidor separado. Los anteriores que acabamos de ver está la base de datos como tal. Está el motor y luego con un cliente llegamos y consultamos y hacemos todo esto, ¿verdad? En este caso, SQLite es una librería que nos permite en nuestro código ya utilizarlo como tal, porque dice que es un motor que es de base de datos es embebido, sin necesidad de un servidor separado. Compatibles con muchas plataformas, incluyendo dispositivos móviles, sistemas embebidos y aplicaciones de escritorio. No requiere instalación ni configuración, lo que facilita su integración en aplicaciones. A pesar de ser ligero, es altamente confiable y utilizado en muchas aplicaciones críticas. Entonces, si su proyecto necesita una base de datos por orden o el famoso ese depende, si al final usted determina que necesita la utilización de una base de datos, pero no una base de datos gigante que quiere tener el servidor por aparte y todo esto por aparte, pues ok, SQLite es una opción también. Dice que soporta bases de datos de hasta 140 terabytes, o sea, nada pequeñas. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Dice que además es código abierto y gratuitos para usar sin restricciones, sean educativas, sean lucrativas, las que sean. Los casos de uso, bueno, aplicaciones móviles, para aplicaciones de Android y iOS, navegadores web, aplicaciones de escritorio, dispositivos embebidos. Entonces, SQLite nos permite tener una base de datos sin necesidad de tener un motor por aparte, como con el servidor, con el cliente, todo esto por aparte. Entonces, pues, ok, es importante esto porque nosotros, pues, este enfoque, o puedo mencionar que al ser esto una librería de C, pues la podemos usar libremente, sea en C o C++, y podemos simplemente utilizarla sin necesidad de preocuparnos cuando estemos empezando, incluso en los proyectos, de instalar lo que es la base de datos o de acoplar todo el ambiente a nivel de la base de datos.
Ahora vamos a saltar a revisar la instalación de uno de los motores de las bases de datos que estuvimos mencionando. El que vamos a instalar, o les voy a comentar acá cómo se hace la instalación, es MySQL, ¿verdad? Entonces MySQL, cuando ustedes van a este link, van a encontrar pues esta paginita por acá. Esto lo que nos va a decir, ok, entonces, ¿qué queremos? Ah, bueno, sí, queremos el instalador, dependiendo de qué, ¿cuál queremos? Ok, sea de, em, el instalador, perdón, a nivel web o el instalador que va a contener todo. Vean el peso. Este 2.1 megabytes, pues simplemente va a ser un pequeño instalador que va entonces a ponerse a descargar todo cuando lo estemos instalando. Y este no, este descargaría todo y luego ustedes ahí seleccionan que quieren instalar o no. Entonces podrían hacerlo sin acceso a internet. Yo particularmente utilicé este para poder, pues que no descargar cosas innecesarias y aquí vamos viendo entonces qué ocupamos o no. Cuando descargamos este y lo ejecutamos nos va a aparecer esta ventanita. Entonces nos va a preguntar cuatro cosas. ¿Qué queremos, qué tipo de instalación queremos hacer? Entonces nos pregunta si queremos solo instalar el server, porque vimos que MySQL nos da los dos, el cliente y el server, ¿verdad? Solo el cliente, full, que incluye todo, o custom, que es una instalación personalizada. En este caso yo elegí una instalación personalizada porque solamente quiero algunos de los productos que me ofrece este instalador, este MySQL. Luego voy a darle siguiente, cuando ya seleccione aquí el custom, dentro de estos productos disponibles yo elegí, entonces uno los busca por acá y cuando los encuentra los pasa para la derecha con esta flechita de acá. Yo perdón, MySQL Server, esta la versión era la última disponible en ese momento. Y entonces, ¿qué va a hacer el servidor? Este primero lo que me va a hacer es permitirme conectar a la base de datos. Entonces, la base de datos son un montón de archivos que hay por aquí que van a tener la información. Yo ocupo un motor de base de datos, un servidor, en este caso MySQL Server, y luego pues ocupo un cliente para llegar aquí y hacerle esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? ¿Cuáles elegí de todos el montón de opciones que me van a dar acá? Yo elegí cuatro: MySQL Server, MySQL Workbench, que es uno de los clientes que estábamos mencionando anteriormente, MySQL Shell, que va a ser la consolita que nos permite acceder a la base de datos, entonces es un cliente en forma de shell, y Connector C++. ¿Por qué? Porque más adelante pues lo vamos a utilizar, entonces va a ser la manera en que podemos conectarnos de manera desde C++, perdón, a lo que es una base de datos, en este caso, donde estamos utilizando como server un MySQL. Entonces también lo instalamos acá. Después de que seleccionamos esto, le damos a dar siguiente y nos va a decir, ok, ya estoy listo para descargar. ¿Por qué está listo para descargar? Porque yo elegí este primero. Entonces era solamente un instalador para preguntarnos qué queríamos y luego que lo voy a ejecutar, va a empezar a descargarlos. Cuando termina de descargarlos, va a decir, ok, ya estoy completo. Y si le damos siguiente, va a empezar lo que es su instalación como tal. Entonces, luego que hacemos la instalación, pasamos a la parte de configuración y nos va a preguntar, ok, el MySQL Server, ¿cómo lo quiere usar usted? ¿Cuál es el tipo de la configuración que quiere utilizar? Nos da tres opciones. Computadora de desarrollo, dice que es una computadora de desarrollo y muchas otras aplicaciones serán instaladas en esta. Una mínima cantidad de memoria será usada por MySQL. Esa es la que yo escogí. ¿Cuáles son las otras dos opciones? Y esa la escogí porque pues estoy instalándola en mi computadora de uso común. Entonces no es una que voy a tener específicamente a ser utilizada como servidor, que sería la que sigue. Entonces, una computadora de servidor. Entonces, si usted tiene una computadora que va a dejarla ahí puesta solamente para que funcione como el motor que accede a la base de datos y responde, entonces está esperando solicitud y responde, solicitud, responde, solicitud, responde y así sucesivamente, entonces esta sería la opción. Y luego, pues incluso hay otra opción donde usted le puede decir que es una computadora dedicada, que solamente MySQL va a estar ahí corriendo, entonces incluso hace optimizaciones para que MySQL use toda la memoria, porque usted le está diciendo si es una computadora donde solo MySQL es. Entonces, si solamente tiene MySQL en él, puede utilizar esta. Si es un servidor, una computadora servidor en general para diferentes motores, pues este. Y si es su computadora de uso diario o simplemente usted quiere asegurarse que la cantidad de memoria que utilice MySQL sea pequeña, pues él selecciona esta, que es una computadora de desarrollo. Luego de haber seleccionado esta, saltamos por acá. Eso que se ve por aquí atrás es
imagencita de acá. Entonces, protocolo TCP/IP, lo que estábamos mencionando, 3306 es el puerto por defecto para una base de datos en MySQL, entonces lo dejamos por ahí, que eso va a venir por defecto marcado de esa manera. Luego el método de autenticación, yo elegí utilizar una contraseña fuerte con inscripción para autenticación, que es la recomendada. Luego nos va a salir una ventanita para definir nuestra contraseña de root, o sea, el que va a tener acceso a todo. Entonces yo aquí seleccioné definí mi contraseña, la escribí de nuevo para confirmarla y listo, le di siguiente y luego me preguntó, ¿quiere usted configurar MySQL Server como un servicio de Windows? Y yo le dije que sí. ¿Qué significa eso? Que básicamente, aquí dice que necesita. Mentira, esto no es la definición. No sé si dice por acá. Creo que no dice. Pero, aquí está más bien. Eh, please specify. No lo menciona aquí explícitamente. Pero esto lo que nos va a hacer es que, digamos, nosotros, y a través de esto también, lo que va a hacer es que cada vez que se encienda nuestra computadora, MySQL Server va a levantarse. Y como nosotros lo seleccionamos acá como una computadora de desarrollo, pues no va a consumir una gran cantidad de memoria, entonces no nos va a afectar a nosotros. Entonces yo definí eso para no tener que estar yendo a levantar o a correr MySQL Server cada vez que yo necesito ejecutar algo. En este caso, pues lo hice, no me afecta en lo más mínimo y pues me ayuda a facilitarme las cosas. Eh, lo que viene por acá luego es cómo queremos hacerlo. Entonces simplemente utilizamos la configuración recomendada, que es un Standard System Account, ¿verdad? Y luego por acá. Eh, y creo que pasamos a la siguiente. Antes de eso, definimos el nombre del servicio de Windows que queremos crear nosotros y le pusimos en este caso simplemente un MySQL 80. Es un nombre que simplemente es un identificador. Pueden ustedes cambiarlo y no va a haber ningún problema en este caso. Luego algunas configuraciones que tenemos que respetar para que todo funcione de la manera correcta. Entonces le vamos a dar algunos permisos con respecto a los archivos, porque si no MySQL no va a ser capaz de leer, escribir archivos, modificarlos. Cuando hacemos todo esto y le damos siguiente, nos va a mostrar aquí o a listar todos los pasos que él va a ejecutar cuando le demos instalar. Cuando le demos a instalar, va a ir haciendo check de cada uno de estos pasos hasta terminar la instalación. Y entonces nos va a llegar aquí a un punto donde dice, ok, listo, configuración completa de MySQL Server y la versión que ustedes decidieron instalar. Por acá entonces nos va a preguntar, ¿quieren que se abra MySQL Shell y Workbench después de esta instalación, después de que termine esta instalación? Lo ideal es que le den que sí, para que de una vez, apenas deben finalizar, pues les abra estas dos aplicaciones y verifiquen que la instalación fue correcta entonces. Como ustedes le dieron que sí, se les va a abrir entonces MySQL Workbench, que es uno de los clientes que tenemos para conectarnos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes abren MySQL Workbench, van a ver por ahí una ventanita que lista MySQL Connections. Eso les va a apuntar y les va a decir, ok, existe una instancia local que se llama MySQL 80. Entonces ustedes a través de eso pueden darle doble clic y les va a preguntar la contraseña y se conectan. Si no les aparece ahí o quieren crear una nueva o simplemente es una personalizada, por decirlo de alguna manera, van a ir al menú de arriba donde dice Database, nos vamos a darle clic en Connect to Database y nos va a salir esta ventanita de por acá. Entonces, acá nos va a preguntar cómo queremos esa conexión guardarla como para estarlo usando de manera recurrente. Entonces, esta conexión se llama Local Instance MySQL 80, que es esta que tenemos acá. Método de conexión, la estándar por protocolo TCP/IP. Los parámetros, hostname, localhost. ¿Qué significa localhost? Le estoy diciendo que la base de datos a la que usted se va a conectar también está corriendo en la computadora local. Si yo estoy utilizando otra, ese localhost tiene que cambiar ya sea por una dirección IP o por una URL, que por debajo también es una dirección IP, pero a través de una URL, para que cuando salga a la internet, pues tenga acceso a él. ¿Y cuál es el puerto? 3306, que es el que habíamos definido por defecto para una base de datos en este caso. El nombre de usuario, nos vamos a conectar por root, el de la contraseña, que le vamos a pedir que
que la guarde en el vault por seguridad y nos va a pedir la contraseña, la typeamos y listo, damos OK. Cuando hacemos esto, listo. Estamos conectándonos ahora nosotros estamos conectados a una base de datos. El cliente MySQL Workbench nos va a mostrar una ventana como un editor de texto. Ese editor de texto por ahora tiene muchas funcionalidades. Yo no pretendo que en esta sesión pues nos convirtamos en expertos y expertas de lo que es MySQL Workbench porque de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo pues vamos a ir aprendiendo a utilizar cada herramienta o programa que tengamos instalada. Lo que sí les puedo contar es algo que de fijo queremos utilizar, que es la utilización de este rayito. Entonces, este rayito, yo me puse aquí el cursor para que me dé qué significa. Dice, ejecuta la porción seleccionada del script o todo, si no hay ninguna selección. Entonces, va a haber como un campito de cuadro de texto. Ustedes seleccionan esto y luego que lo seleccionan le dan clic en el rayito. ¿Eso qué va a hacer? Ir a ejecutar solamente esta porción. Si le dan clic en el rayito y no han seleccionado nada, se va a ejecutar todo lo que está en ese pequeño script que creamos. Entonces, los primeros comandos que ejecuté yo aquí fue seleccionar esta parte, que lo que hace es crear una base de datos si no existe, que se llama ejemplo db. Y luego me pasé a esa base de datos con el comando use de SQL. Use ejemplo db y le di clic en el rayito después de seleccionar estas 5 líneas. ¿Qué pasó después de esto? Se creó una base de datos. Entonces, en la parte de lo que llamamos en el MySQL Workbench, el navigator, ustedes pueden decir, ok, no se ha actualizado. Usualmente va a estar por defecto en la parte de Administration. Entonces, lo que tienen que hacer es pasarse a la parte de esquemas y darle clic en este botoncito para que se actualice. Y ahí ya van a ver su base de datos que se llama ejemplo db. Luego van a tener, pueden agregar también este de acá, este cuadro de texto, ustedes lo escriben, luego lo seleccionan, rayito y listo. Se les va a crear entonces una tabla que se llama empleados, que va a tener como primary key un entero que se llama ID, que con este auto increment entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Luego tiene otra columna que se va a llamar nombre, que es de tamaño de 50 caracteres, que no admite valores nulos. Luego otro que es un entero con la edad, que no admite valores nulos. Luego otro que se llama departamento, que son igual 50 caracteres. Y luego uno que se llama salario, que va a tener un decimal con respecto a lo que es la nomenclatura, con respecto a cuántos decimales y cuántos dígitos en lo que es la parte entera. Seleccionamos esto, rayito y listo. Aquí podemos darle clic en la parte de ejemplo de B y pues ahora entonces si no se nos ve lo que es nuestra base de datos, perdón, nuestra tabla que se llama empleados, le damos aquí en el refrescar y ya ahí se nos va a actualizar. Y luego para ingresar valores o registros en esta tabla, ¿qué hacemos? Usar las directivas que ya aprendimos sobre SQL, que es un insert into en la tabla de empleados, nombre, edad, departamento, salario. Y acá el ID, pues no, ¿verdad? Esto se va a autogenerar. Y entonces, pues especificamos todos los datos que queremos ingresar, rayito y listo. También vamos a ingresar ese conjunto de datos en lo que es esta tabla. Cuando nosotros hagamos esto, pues MySQL Workbench también nos va a dar como una pequeña grilla de resultados o de respuesta. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un select todos de la tabla de empleados, ¿qué nos va a devolver? Nos va a abrir esta ventanita, que entonces nos va a decir qué hizo match y qué fue el resultado que nos devolvió quién. En este caso, el servidor. ¿Quién es nuestro servidor en este caso? MySQL Server. ¿Por qué? Porque lo dejamos ahí ejecutando por debajo en lo que es Windows. Luego, no solamente podemos seleccionar todo, sino que ya a partir de ese momento podemos empezar a utilizar todas las directivas SQL que aprendimos en las sesiones anteriores, bueno, en la sesión anterior específicamente, y podemos hacer un seleccionar todas las columnas de la tabla de empleados donde el departamento es igual a ventas. Entonces solamente me va a entregar este de acá que dice el departamento de ventas y este de acá que es el de acá. Y vean que aquí fue lo que me respondió o lo que me devolvió MySQL Workbench para yo poder ver qué es lo que me está dando en este caso. Y por acá pues también dejo otros ejemplitos que pueden tomar y ejecutar en lo que es MySQL Workbench para verificar que les está funcionando todo súper bien. Y entonces pues lo que tienen es
un seleccionar todo de la tabla de empleados donde el salario es mayor a 3.000, luego un select que también tiene una agrupación aquí por departamento, luego por departamento, pero no solamente le pido eso, sino que pido con el promedio y que me le cambie el nombre a lo que me está entregando, a veces también con el count y así sucesivamente. Entonces aquí les dejo algunos ejemplitos para ejecutar y verificar pues, que pues la instalación y la ejecución de las directivas anteriores sucedió de manera satisfactoria. Luego también nosotros instalamos como cliente una consolita que se llama MySQL Shell. Entonces MySQL Shell cuando nos abre nos va a abrir de esta manera acá. Lo primero que tenemos que hacer, porque nosotros por defecto, al menos en mi casa, en mi caso, perdón, no sé si en el de ustedes también va a suceder de esa manera, cuando lo abre, me abre esperando que yo le pase directivas en lenguaje JavaScript. Entonces, lo que hago para moverme a SQL fue un backslash SQL y ya me pasó a un SQL mode y me hace nada más la aclaración por acá que los comandos terminan con punto y coma. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer de primero? Y aquí yo solamente tengo el cliente. Lo primero que quiero hacer es conectarme a lo que es ese servidor. Entonces, backslash connect, usuario arroba localhost, que es donde me estoy conectando, que es en esta misma computadora donde tengo el motor o el servidor. ¿Y en qué puerto? En el 3306. Cuando hago esta conexión, me pide la contraseña, lo agrego y listo. Aquí ya me pasó a esto y aquí ya me especifica que estoy acá. A partir de ese momento ya estoy conectado con el servidor. Puedo pedirle que me cuente cuáles base de datos tiene. Puedo pasarme a utilizar esa base de datos. Cuando estoy ahí puedo aplicar, quiero que me muestre las tablas que tiene. Con las tablas que tiene, ok, ya puedo hacer algunas cosas como ingresar valores para esta base de datos como tal. Entonces, aquí solamente tengan cuidado de que, por ejemplo, si ustedes no han eliminado lo que acabamos de hacer en el MySQL Workbench con la base de datos, pues aquí se sigue llamando igual y empleado se sigue llamando acá. Entonces, pues podrían tener un asunto de que si agregan esto, se va a agregar como elementos distintos. Entonces, no lo van a sobreescribir porque no estamos cayéndole encima a ningún ID. Entonces, nada más cuando lo ejecuten, si lo ejecutan así tal cual, el ejemplo anterior y luego este, pues van a tener valores repetidos con ID distintos y eso sí va a pasar. Y bueno, ahora nosotros lo que vamos a hablar es de SQLite, porque también, bueno, ya hablamos de MySQL como motor, ahora queremos hacer un pequeño ejemplo, o al menos hablar de este caso, de lo que es SQLite. Entonces, la parte de la instalación, bueno, con este link van a ir a esta parte de acá. Recordemos que SQLite es una librería. Entonces, como librería, para nosotros utilizarlas, yo aquí estoy haciendo la demostración, o les estoy mostrando más bien, cómo utilizarla en lo que es Windows, en el sistema operativo Windows. Ya nos ofrece los binarios precompilados para lo que es Windows. Entonces yo puedo ir a buscarlos y aquí tengo, ok, para cuál es su versión de su computadora de 32 bits o 64. Y dependiendo de eso, pues todo bien. Yo particularmente necesité el zip de en medio y el zip de abajo para lograr obtener estos tres archivos que son los que voy a necesitar. Yo donde los quise colocar, yo los quise colocar en mi disco C, creé una carpeta que se llama SQLite y los coloqué por ahí que son los que voy a estar necesitando. Entonces solamente es entrar acá, buscar estos archivos que les mencioné que son los que vamos a necesitar y colocarlos ahí y pues recordar que dónde los colocó para así poder cuando compilan decirle ok, lo coloqué acá en el disco C, una carpeta que se llama SQLite y todo esto, ¿verdad? Entonces pues aquí procedamos a revisar un pequeño ejemplo de usando SQLite en lenguaje C++. Entonces, ¿qué hacemos con el include? Bueno, include SQLite3.h, listo, que fue uno de estos que estábamos por aquí mencionando. Este de acá, pues no se le ve el punto .h, pero es un archivo de encabezado. Luego, podemos primero saltar a lo que es el main. Ahorita nos devolvemos a revisar qué es este callback. Y esto entonces, ¿cómo se hace? Ok, entonces aquí vean que ya podemos hacer un SQLite puntero database, que es lo que nos va a crear esta instancia o esta inicialización, porque ya pues hicimos el include de SQLite, entonces podemos utilizar estas directivas. Tenemos un carácter, bueno, un puntero carácter para lo que es un char pointer para lo que es el mensaje de error, un RC para lo que es el código que vamos a obtener, el return code que vamos a obtener, y luego también otros valores que simplemente pues para mencionar o para imprimir valores como tal. ¿Qué hacemos luego? Por acá decimos que RC igual a SQLite 3 raya baja open.
Entonces vamos a abrir una base de datos que se llama database. Entonces, donde la creamos, ¿dónde nos lo va a colocar a nosotros? Bueno, le vamos a mandar la dirección de memoria de eh, pues no, esta variable que teníamos acá, que era lo que habíamos creado aquí en esta línea 15, ¿verdad? Entonces, si el return code es diferente de 0, por si va a meter en este if, voy entonces a imprimir un mensajito, pero ahora que vean que yo no hago un cout, sino que hago directamente un error, porque sé que obtuve un error si estoy entrando en este if, si este return code es diferente de 0. Y voy a imprimir, no puedo abrir la base de datos, y luego voy a imprimir el mensaje error con la instancia de la base de datos que estoy dando, y ya me salgo el programa. Si no, es decir, si es el código de error que me devolvió esta función, si es un 0, se va a meter en el else y simplemente hago una impresión por pantalla que diga base de datos abierta satisfactoriamente o exitosamente. Luego vamos a crear un string que va a ser la directiva de la base de datos. Entonces creamos la tabla compañía. Entonces la llave primaria va a ser un entero que se llama ID y todo este asunto. Entonces por acá está el ejemplito completo. Y luego ejecutamos lo que es la directiva como tal o la cláusula de SQL. ¿Cómo lo hacemos? Con SQLite 3 exec y vamos a pasarle la database, que es la instancia que habíamos creado, que aquí nos devolvió cuando todo se creó de manera exitosa. Luego SQL, que va a ser este string que está apuntando al primer carácter donde está guardado este string para que se interprete qué es lo que queremos ejecutar. Y luego un callback. Y este callback es esta función que tenemos acá. Es una función, dice que la creamos, una función de callback para imprimir los resultados de las consultas. Entonces, esta función es la que sabe cómo interpretar lo que nos devuelve la consulta o esto que estamos haciendo. No solamente esta, sino todas como tal. Por eso es que esta función como tal, la SQLite 3 exec, tiene este callback y este callback como tal, pues en este caso tiene esta forma, pero no tiene esta forma de casualidad, sino tiene esta forma porque si nosotros vamos a revisar este SQL3 exec, vemos que el tercer argumento, que es este de acá, es una función de callback, un punterito que para poder ejecutar una función, y esta es la firma que tenía que tener, un void pointer, un entero, un char double pointer y un char double pointer. Entonces, ¿por qué? Porque es la definición de cómo lo estamos utilizando. Luego, otra vez, este RC, que es el return code que tenemos, si es diferente SQLite OK, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo esperaba un OK. Si no es un OK, entonces voy a imprimir un SQL error y voy a imprimir luego cuál fue el código error que obtuve o el mensaje de error que estoy obteniendo en este caso. ¿Por qué imprimo esto de esta manera? Porque vean que aquí yo le estoy pasando esta de acá. Entonces le estoy pasando este error message para que me coloque ahí el mensaje de error y pues yo luego lo imprimo y antes de salirme la libero, pero imprimo también el código error para saber qué es lo que estoy haciendo. Si no, todo bien, entonces ok, tabla creada exitosamente, que en este caso pues es tabla creada exitosamente porque lo que estamos haciendo a través de este comando es creando una tabla básicamente. Entonces por aquí está el ejemplito también para probar esto. Luego, vean que aquí quedamos con la línea 44. Aquí continuamos con la 45. Aparte de crear esta tabla, vamos a insertar algunos valores con este ejemplito de acá. ¿Qué hacemos de nuevo? De otra vez llamar al exec, que es el que va a ejecutar esta cláusula de SQL. Y igual, si todo sale bien, lo que vamos a imprimir es que los registros creados exitosamente. Luego vamos a hacer un select de todo en la tabla compañía. Y si todo salió bien, pues bueno, también otra vez, operation done successfully y listo. Y pues finalmente lo que vamos a hacer es cerrar la base de datos, que es lo que esta funcioncita de SQLite 3, que es la librería. Y le pasamos la instancia de nuestra base de datos que habíamos dicho que se llamaba simplemente db. ¿Cómo se ejecuta esto? Bueno, un g++ para compilar, -o main, y dónde quiero que vaya a buscar los includes. Bueno, en mi disco C, SQLite, la librería que quiero utilizar, es SQLite, y aquí también la parte como tal, cuál es la que estoy utilizando, SQLite 3, y listo. Esto que muestro aquí son dos ejecuciones, una tras otra. ¿Por qué? Porque en la primera no había nada, no estaba creada la base de datos, entonces se creó de manera correcta, se creó la tabla, se agregaron los registros y todo este asunto.
¿Qué pasó luego? Pues aquí se ejecutó todo y todo listo. Se ejecutó básicamente lo que estábamos programando nosotros ahí en C++. La siguiente vez ya la tabla estaba creada. Y luego cuando tratamos de agregar elementos, pues el número del company ID, aquí entonces está viendo, vea, se estaba pidiendo que fuera único y ya estábamos teniendo un problema. ¿Por qué? Porque ya la base de datos, perdón, ya estaba creado. Y bueno, también la tabla ya estaba creada. Entonces, pues teníamos un problema de que estábamos tratando de agregar elementos cuando ya existían entonces. Entonces también, pues háganlo porque es bueno también que comprueben que los errores existen y que en este caso, pues está sabiendo manejar lo que es un error como tal. Ok, eso fue con respecto a lo que es SQLite 3, que era la librería en C. Eh, Ahora vamos a saltar a servicios con respecto a lo que son bases de datos, pero más relacionados con lo que es la tecnología en la nube. Tecnología en la nube que no es entre comillas, sino que literalmente es la computadora de alguien más, es decir, en este caso la computadora de una empresa. Vamos a revisar los más populares y luego les cuento cómo se puede hacer también un pequeño ejercicio. Entonces, el primero que vamos a revisar es AWS, que es la abreviatura de Amazon Web Services. Dice que es uno de los proveedores de servicios en la nube más grande y más utilizados en el mundo. Amazon RDS, que es el servicio que nos permite, dice que es, perdón, lo que significa es Relational Database Service, es el servicio gestionado de bases de datos relacional de AWS. Entonces AWS es toda la empresa, ¿verdad?, que nos permite esto, y Amazon RDS es este servicio que nosotros vamos a estar utilizando. Algunas características no las voy a leer porque por acá se las dejo. Pues multimotor, la alta disponibilidad, que significa la automatización, que es lo del escalado. Otras características también la facilidad, porque también tienen la parte de la consola, muchas APIs ya ampliamente utilizadas, la parte de seguridad y el ecosistema integrado, porque nos permite muchas herramientas, como lo mencionaba antes con Microsoft, pues también al nivel de nube, ellos van a decirle, ok, si usted me compra esto, se integra en 2 clics con estas otras herramientas. Entonces es un plug and play y listo, nos fuimos y todo está listo de usar. El siguiente que vamos a revisar es Google Cloud Platform, también conocido como GCP o GCP. Dice que es el servicio de computación en la nube de la empresa Google, conocido por su fuerte integración con tecnologías de datos y análisis. Google Cloud SQL es el servicio gestionado de bases de datos relacionados de GCP en este caso, o de Google Cloud Platform. Algunas características también lo de multimotor, la escalabilidad, la alta disponibilidad, la integración con Big Data. En este caso esto es algo bastante importante a recalcar porque es como su característica, que usualmente cuando le dicen cuál es la singularidad o por qué se utiliza, esto se puede mencionar con lo que es GCP. Luego también la facilidad de configuración, la parte de seguridad nuevamente y la parte de optimización de los costos porque le permite a uno, ok, le voy a cobrar cuánto me cobró cuánto me usó por segundo y no simplemente le rento una computadora y usted la use o no, le voy a cobrar. Entonces por acá. No mencioné antes, este es el logito de AWS y este es el de GCP, por aquí, bueno, el de Google Cloud en general. Luego el tercer servicio que vamos a ver es el de Microsoft Azure. Dice que es la plataforma de computación en la nube, pero en este caso de la empresa Microsoft, ampliamente utilizada en entornos empresariales. Dice que Azure SQL Database es el servicio gestionado de bases de datos relacionales de Azure. ¿Qué tiene características? Bueno, la compatibilidad con SQL Server, la parte de inteligencia incorporada, la alta disponibilidad, que pues ahora si alguna no me ofrece esto, probablemente va a ser ahí una razón suficiente para tal vez no considerarla y hacer el negocio. La parte de escalabilidad, la integración con Microsoft, la seguridad y la gestión simplificada, eh, que es a través de herramientas que ellos mismos me dan para que yo maneje lo que ellos mismos me ofrecen. Porque si me dan el servicio y me dicen, bueno, voy a ver cómo lo hace usted, cómo lo usa, pues queda un problema. Va a llegar otro proveedor y me va a decir, no, yo se lo doy y además le doy las herramientas para que lo utilice. Entonces, pues ahora por eso es usual que incluso nos dan estas integraciones, porque si no, perderían incluso ellos algunos negocios y son sumas de dinero bastante grandes. Este es el loguito para cuando veamos por ahí. Estamos hablando de Microsoft Azure. Con respecto es básicamente una nubecita y el logotipo de Microsoft, ¿verdad? Y el cuarto que vamos a estar revisando es Oracle Cloud. Dice que Oracle Cloud es la plataforma de servicios en la nube de Oracle, conocida por su fuerte enfoque en bases de datos empresariales como tal. Yo le mencionaba antes que muchos de la parte de bancas y finanzas se decanta por utilizar Cloud. También puedo mencionar que muchas de las bases de datos empresariales se decantan también por usar cloud. Y no es que estoy diciendo que ninguna empresa usa GCP o Azure o, o AWS,
sino que, bueno, son como las principales características, ¿verdad? Dice que también tiene Oracle Autonomous que Database, que es el servicio, perdón, más bien Oracle Autonomous Database es el servicio gestionado para bases de datos de tipo, bueno, en este caso las que nos ofrece Oracle. Características que tenía también lo que es Oracle, la autonomía, la alta disponibilidad, seguridad, compatibilidad, la parte del rendimiento, seguridad robusta. Pues si muchas empresas lo utilizan para la parte de banca y finanzas, esta seguridad es definitivamente algo muy importante. Y la facilidad de uso, porque nos ofrecen también consola de administración intuitiva y APIs bastante poderosas. Y pues este es el logotipo, una nubecita también, con adentro que diga literalmente Oracle Cloud. Y pues elegimos en este caso la primera de la que estábamos hablando, que es AWS, para entrarnos en lo que es la utilización. En este caso no tenemos que instalar nada porque son servicios en la nube. Entonces vamos a abrir una página web donde nos vamos a poder registrar, vamos a poder ver los beneficios que tenemos gratuitos. Entonces cuando se registran van a poder ustedes darle clic donde dice crear base de datos, van a darle una creación estándar. Cuando les pregunten cuál, pueden elegir la que quieran. Yo en este ejemplo utilicé MySQL, que fue lo que utilizamos antes también como motor. Eh, Cuando les pregunten el usuario master que se quiere utilizar, yo elegí admin, dejé deshabilitado lo que es la parte del autoescalamiento de a nivel de storage, porque básicamente a veces uno podría decirle, ok, usted va a utilizar 100 gigas y en el momento en que 100 gigas ya no le alcancen, aumentese a 500. Pero ese aumentese a 500 implica cóbrese de la tarjeta, tranquilo. Y en este caso, pues no le queremos decir eso. Acceso público, pues en este caso le decimos que sí para que nos dé una IP o una URL desde donde nosotros, desde cualquier punto, podamos acceder a lo que es la base de datos como tal. Luego le damos clic en Create Database y nos va a durar algunos minutos, pues creando esta instancia de base de datos. Yo el nombre que le elegí a mi base de datos fue Database-IE0217. Entonces ahí dura algunos minutos y después de que termina, pues nos va a salir un mensajito así todo bonito, de que todo salió bien. Le puedo dar clic en la parte de ver los detalles de los credenciales y ahí me va a decir, ok, su master username es este y su master password es este. Él me creó un master password, porque no sé si por acá se ve, creo que no, pero en una parte yo seleccioné que él me autogenerara una clave. Entonces me generó una clave robusta, yo la agarré, la copié, me la guardé por ahí y listo. Y luego me dice que ya, que todo salió bien, que la base de datos se creó de manera exitosa, la base de datos que yo llamé database-IE0217 y básicamente pues está lista para ser utilizada. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues vean que ahora, recordemos esto, hagamos una recapitulación, porque teníamos la base de datos como tal al inicio, que eran un poco de archivos. Entonces nosotros teníamos un poco de archivos por ahí que si los abríamos no íbamos a poder entenderlos, no eran human readable. Y luego usábamos MySQL Server para que tuvieran sentido, él los entendía y nosotros a través de un cliente nos conectábamos, ¿verdad? Y listo. Y aquí en este caso, esa maraña, por decirlo de alguna manera, la agarramos y se la tiramos a alguien más, en la computadora a alguien más, o sea, en la nube. Entonces, en este caso, a Amazon Web Services. Entonces, yo cuando creé mi base de datos, hay una parte donde me va a dar esta información. Entonces, yo, pues, este es el URL o bien la IP, porque internamente esto pues tendrá una IP asociada, por la cual yo puedo acceder a mi base de datos y el puerto para la base de datos SQL, pero pues tengo que conectarme a ella. ¿Cómo hago yo eso? Entonces, yo lo voy a hacer desde C++, por acá les dejo un ejemplo para que lo realicen desde C++, pero no se puede hacer tan directo. Necesito una pequeña librería o una pequeña ayuda de un elemento que se llama Connector C++, que también se puede revisar de la página de MySQL, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que me permite conectarme a elementos MySQL desde lo que es incluso en este caso C++. Entonces, este pequeño ejemplito que hace, bueno, crea las instancias. Aquí voy a crear algunas variables para ver qué tengo yo como conexión, la sentencia que voy a utilizar, el resultado, el manejador. Entonces, aquí esto tienen que ustedes modificarlo. Tienen que modificarlo en vez de todo, incluso el menor y el mayor y RDS raya baja endpoint, tienen que quitarlo y colocar lo que ustedes hayan obtenido cuando crearon su base de datos acá. Luego le definen un nombre al esquema que ustedes quieren utilizar. Bueno, antes de eso también me saltaba que tienen que aquí especificar la parte del RDS user,
que es el que ustedes definieron. No sé si en este caso van a seguir usando admin o quieren ustedes definir uno por aparte. Y el RDS password, que es también el que yo les dije que había copiado y me lo había guardado por ahí, pues aquí tengo que llegar a colocarlo. Mencionar por acá, usualmente y además es recomendable nunca colocar contraseñas como texto plano en los archivos. Lo que se suele utilizar es algo que se llama Vault. Ese Vault, V-A-U-L-T, es un servicio o una manera para guardar secretos. ¿Y qué es un secreto? Y un secreto es básicamente algo que usted no quiere que simplemente esté visible ahí porque puede comprometer la integridad de cierta información. Entonces, aquí en este caso, pues todo bien, háganlo así, solamente tómense unos minutos e investigan qué es un VAULT, V-A-U-L-T, para manejar contraseñas y así, porque es importante también que estar enterado de esa parte. Y pues de lo demás, creo que no deberían tener que modificar nada. Y bueno, ocupamos el MySQL Connector C++, ¿verdad? Entonces, otra vez, tenemos por acá, obtenemos esto. Vamos a ir a buscar lo que es ya sea el instalador o lo que es el zip para buscar la información. Por acá les agrego un comando. Eso sí, este comando no va a servirles tal cual. ¿Por qué? Porque va a depender de dónde instalen ustedes MySQL Connector, de qué versiones de C++ utilicen y todo este asunto. Entonces, pues acá queda el ejemplo de cómo conectarse a una base de datos desde C++, que está en la nube, esa base de datos, y en este caso, pues ya la creamos. Entonces, ustedes utilizan el que están aquí, colocan este endpoint por acá, colocan su usuario, colocan su contraseña, colocan el nombre del esquema y pues acoplan el comando de compilación de acuerdo a donde ustedes hayan colocado lo que es la instalación o la utilización de esta librería que es MySQL Connector C++. Y con eso estaríamos cerrando esta sesión.